Muy buenas tardes, muchísimas gracias por sintonizarnos. Sean todos bienvenidos a Guest Choice en entrevista. El día de hoy, la tarde de hoy, tenemos un invitado de lujo muy especial y bueno, nos gustaría presentarlos en este momento. Él es el candidato a diputado, el señor Dionisio López. Muchísimas gracias, Dionisio, por aceptar la invitación y por estar aquí en el programa. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Extraordinario la oportunidad de compartir contigo un ser extraordinario que transmite un aura muy positiva, un aura muy agradable, interesante. Se hace doble vez bella porque usted es talentosa, es bella, y también poder llegar a tantas personas. El equipo del estudio es un equipo muy agradable, es un equipo muy humano, y esa es la palabra básica. Se necesita que la gente sea lo más humano posible. Muchísimas gracias por sus halagos, por sus comentarios. Y bueno, Dionisio, de usted se saben muchas cosas, que es candidato a diputado de la provincia de la Altagracia. También sabemos que es comunicador social, que es escritor. Pero vamos a dejar que usted nos cuente un poco quién es Dionisio López y cuál ha sido su trayectoria en la provincia de la Altagracia. Sí. Lo primero, que yo soy un ser falible, un ser que no lo sabe todo, es un ser en construcción, es un ser humano que necesita escuchar a los demás, ver, aprender. No me siento que yo soy el individuo que es como yo digo, sino que siempre estoy dispuesto a escuchar, a analizar, a estudiar los puntos de vista distintos, a ser tolerante con las opiniones de los demás. Y estoy aprendiendo. Le pido a Dios que me dé la sabiduría, que me dé la paciencia, que me dé la luz suficiente para transitar en este camino de la vida. Y sobre Dionisio López, yo soy un ser humano que me siento feliz, a mí me da placer, hay gente que le da placer jugar, ir al río, a la playa, a mí me da placer servir, a mí me da placer saber que puedo ser parte de, en vez del llanto de alguien, de la sonrisa de alguien, de la esperanza, que las personas sepan que si tienen una dificultad, que las personas sepan que si hay una adversidad, puedan acudir en donde Dionisio López, y que Dionisio López, si está a su alcance, lo va a obtener, y si no está a su alcance y puede brincar o subirse sobre cualquier cualidad o sobre cualquier diligencia, me subiré para obtener esas cosas que sirven a los demás. Entonces, nosotros somos un ser servidor. A los 17 años fundé la Escuela Nacional de los Primeros Auxilios con 47,000 egresados a nivel nacional. De hecho, yo vine aquí a la provincia de la Altagracia hace 17 años, como he ido por todo el país a formar gente en primeros auxilios, en manejo de emergencia y sobre todo en gestiones humanas, en formación, en valores. Y poco a poco me fui involucrado y quedándome aquí haciendo estas cosas que yo entiendo, porque vino a un lugar donde faltaba el acueducto, el hospital, el alcantarillado, donde falta el orden, donde falta una visión, una responsabilidad estatal y de los entes que deben participar en las soluciones, en construir el futuro. De hecho, que mi lema principal con el que inicié el proyecto de Dionisio López Diputado es el lema: el futuro se construye hoy. Entonces, desde ahí hemos estado involucrados, accionando en la sociedad, pero también soy escritor. He publicado 7 libros, he escrito 23, escribo en diferentes géneros, novelas, cuentos, poemas, haiku. Fundé el movimiento cívico Latidos de la Patria, que es un movimiento sobre todo que lleva al respeto de las leyes, que llama al respeto de la ley, al cumplimiento de la Constitución, a la dignidad humana de los dominicanos y también de los extranjeros, porque mucha gente se confunde y cree que nosotros somos extranjeros, y no, nosotros lo que somos es ciudadanos que sabemos que para que las cosas funcionen bien para el dominicano y el extranjero debe existir la regularización, debe existir el orden para que no seamos abusados, ni los obreros, ni los dominicanos, ni tampoco los extranjeros, que a veces, muchas veces, por ser vulnerable, aprovechan de ellos y desvaluando la calidad de vida del dominicano y también del que viene aquí. Y de eso se beneficia un grupito, no un país. Bueno, soy también director de comunicaciones, o dirijo la Secretaría de Comunicaciones del Parlamento Turístico de la República Dominicana. En la actualidad soy secretario general del Consejo de Desarrollo Social y Comunitario de Verón Bávaro Punta Cana, pero además de eso
fui aquí el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en esta zona. Pero todo esto, todas las cosas que convergen en mí hacen servir y yo siento placer en servir. Muchísimas gracias, pues sí, de verdad que nos parece muy interesante cómo ha ido llevando su gestión y es algo loable. Pero entonces tengo la inquietud, y creo que todos tenemos la inquietud de saber por qué realmente usted decide postularse como diputado y cuál es su real motivación. Sí, porque es más fácil mandar a poner el cascabel al gato que ir a poner el cascabel al gato. Entonces yo veo que muchos ciudadanos sencillamente decimos lo que está mal. Esto no funciona, este político es corrupto, la política está corrompida, o el político debería ser. Tú vas a limpiar los zapatos a cualquier lugar y el limpiabotas te da 1000 soluciones. Te montas en un vehículo de transporte público y todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Interactúa con cualquier persona y el dominicano dice, te explica lo que hay que hacer, pero tú dices, vamos a hacerlo. Y entonces hay poca gente que dan el paso al frente para mojarse. Entonces yo estaba en ese error. Era de los que decía que no participaba en política, no me gustaba eso, que la política era un asunto. Hasta que un día yo dije, ven acá, pero yo estoy siendo irresponsable con mi país, conmigo mismo, con la historia, porque si yo me siento con los valores, con la capacidad, con las condiciones y el valor de hacer lo que existe, lo que haya que hacer en beneficio de mi país, de mi gente, entonces yo estoy siendo un mal ciudadano. Porque, ¿qué ha ocurrido? Que le hemos pedido a los corruptos que sean serios, le hemos pedido a los incompetentes que sean competentes, le hemos pedido a los que no tienen visión que la tengan. Entonces, yo vine como un ejemplo de decirle también a otros ciudadanos que si usted se siente una persona comprometida, usted se siente una persona con valores, usted se siente una persona con responsabilidad, con la visión, si usted entiende que el país debemos cambiarlo para cambiar el país que somos por el país que merecemos, entonces tenemos que accionar. Y esto no es fácil, realmente es un sacrificio personal, es un sacrificio familiar, que todos nosotros deberíamos en cualquier momento involucrarnos en la política. Y eso es lo que estoy haciendo, abriendo un trecho, un camino, un trillo, como dicen en el campo, para que otras personas puedan transitar el camino de la política honesta, el camino de que se puede hacer, de que no solamente basta con criticar, sino que hay que involucrarse. Y hablando de política, ya que estamos en este tópico, hemos escuchado el tema de la alianza. ¿Cuáles son esos partidos políticos que conforman esta alianza que lo proponen a usted como diputado? Sí, quiero ser muy específico en esto y quizá específico y aunque parezca contrario, también muy plural. Yo soy candidato en lo que tiene que ver con lo legal en 6 partidos. La Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista, el PUN, la Fuerza Nacional Progresista, el BIS y el PQDC. Sin embargo, nuestra candidatura, como nosotros somos una persona que le pertenecemos al pueblo, que hemos estado siempre accionando, sudando las luchas del pueblo, llorando con el pueblo, sonriendo con el pueblo, hemos estado avanzando, luchando en el fango, en el polvo, en la grama, en los escenarios del pueblo. Entonces, esta candidatura rebasó los colores, no le pertenece a los colores, no le pertenece a las siglas, sino que le pertenece a las personas con visión, a las personas que saben que hay que hacer un cambio. Por ello, muchísimas personas que son PLDistas, PRMistas, de otras agrupaciones políticas que no son de las 6 que me proponen oficialmente, e incluso muchas personas que habían perdido la esperanza de votar y que decían que no votaban, y nuevos votantes han dicho, en Dionisio López nosotros tenemos la confianza, tenemos una oportunidad de hacer un cambio. Pues muchísimas gracias. Sí, realmente los cambios es uno de los eslogan que hemos visto en su campaña. Pero hablando de esto, usted ha sido uno de los pocos diputados o los candidatos que ha enfatizado en 10 prioridades particulares. Entonces, me gustaría que en este momento brevemente comentáramos esas 10 prioridades que usted tiene como propuesta de ser electo diputado. Vamos a comenzar con el tema de la energía eléctrica. Sí, primero debo decirte que cuando hablamos con el cambio, es que el hombre de Dios cuando habla y mendigo cuando ejecuta en términos generales. Y no es lo mismo decir que tú eres distinto que mostrarte distinto, que ser distinto. Por eso cuando se habla con el corazón, hasta las piedras se escuchan, y eso ha ocurrido con nuestra candidatura, que es una candidatura que el pueblo la conoce, la acepta, la valora. Cuando yo ando por las comunidades, por ahí, por las calles,
yo casi no tengo que hablar, es la misma gente que me presentan de que está ahí, uno que no me conocía, dice, no, esa persona hizo tal cosa, hace tal cosa, ese es distinto. Y me siento entonces contento con esto porque el pueblo se ha hecho dueño de esta candidatura. Nosotros tenemos no solamente 10 proyectos principales, sino que hemos aperturado las consultas populares, consultas al electorado, a la gente, a los que confían en nosotros, inclusive a las personas que tienen otra opinión política, o siguen a otros candidatos. ¿Por qué? Porque nosotros seremos representantes no solamente de nuestro partido, sino de los ciudadanos, de las personas que viven en esta provincia, de las y los dominicanos, de todos. Por ello, nosotros tenemos, por ejemplo, sabemos que hay que hacer cambios estrictos en la energía eléctrica. Un país en estos tiempos, no solamente hay que decir que estamos en el siglo XXI, sino que nosotros debemos ser ciudadanos del siglo XXI, con oportunidades cónsonas, con oportunidades válidas que demuestren que podemos competir con la realidad y que tenemos en el momento y los desafíos que se nos vienen. ¿Y cómo usted puede, por ejemplo, vivir en un país donde la energía es inestable, donde usted no puede hacer un plan de decir yo voy a cocinar a tal hora, voy a planchar a tal hora, o yo plancho cuando yo pueda, o yo lavo cuando yo pueda, o yo, por ejemplo, abro un negocio y lo pongo en tal parte, sino que aquí inclusive hay la doble tributación porque hay que pagar la electricidad y además hay que comprar baterías, hay que pagar mantenimiento de las baterías, renovarla cada X tiempo, hacer otra instalación, comprar un aparato, comprar una planta eléctrica, comprar la gasolina, en fin. Entonces, el ciudadano aquí está pagando muy caro los apagones, muy cara la ineficiencia, muy cara la oportunidad de vivir en una sociedad competitiva. Por ello yo entiendo que es necesario, indispensable, gestionar un acuerdo público-privado para que se sirva energía a bajo costo, a costos razonables, que sean que ese mismo servicio, esos costos sean medibles, que sean a través de veedurías, que no sean solamente sueldos, sino que se puedan supervisar. Y eso nos daría mejor calidad de vida, mejor competencia, y los innovadores dominicanos, la gente dominicana que es buena, es creativa, inteligente, podrá innovar en negocios, podrá desarrollarse y podrá no emplear sus esfuerzos solamente para pagar apagones o para cada vez que llega un cliente, se fue la energía eléctrica, ven mañana, ven a tal hora, sino que podemos ser más productivos y también vivir en más tranquilidad. Pues sí, nos llama la atención que justamente hablando de estas 10 prioridades, usted mencionó en un concurso que se va a realizar en Instagram que los usuarios y la comunidad en general podían participar, ser partícipes de estas propuestas, incluso proponer algunas. Entonces, siguiendo el hilo de las 10 prioridades para desarrollarlas brevemente, vamos a seguir con el tema de la seguridad. Seguridad. Un país, una sociedad, cualquiera que sea, sin seguridad es una sociedad incierta, es una sociedad que no transmite confianza, y el individuo cuando no tiene confianza pierde la creatividad, pierde las iniciativas, porque la necesidad del ser humano es vivir. Entonces cuando el ser humano sabe que su vida está en tentativa, que si hace esfuerzo no tiene la seguridad de que sus hijos lleguen a su casa, de que ellos lleguen a su trabajo, de que puedan hacer iniciativas sin que les roben, y no solamente una seguridad del atracador que anda en la calle, que te roba en la calle, sino que esa seguridad incluye también la confianza del ciudadano con el Estado que administra su fondo, con el Estado que debería protegerlo, porque muchísimas veces a los mismos que le pagamos con nuestros impuestos para protegernos, funcionarios civiles y militares, terminan siendo también los que nos agreden o los que nos roban. Bien, entonces en ese aspecto nosotros debemos mantener mucha más tecnología, mayor cantidad de cámaras. Por ejemplo, ¿qué le costaría a esta provincia con un esfuerzo nosotros nos proponemos y lo vamos a hacer? Vamos a hacer las gestiones para lograr acuerdos con gobiernos internacionales, otros gobiernos como China o cualquiera, que nos provea sistemas electrónicos de vigilancia para que nosotros tengamos mayor vigilancia. Que como somos una zona turística, un distrito turístico, de igual manera en el presupuesto debe darle garantía y hay que colocar los vehículos de vigilancia, hay que colocar las señalizaciones, hay que colocar mayores. También la forma más importante,
aquí necesitamos más educación, más oportunidades, porque yo que estoy en los barrios, en los sectores, que veo que los jóvenes del barrio tienen buena iniciativa, pero hay 20 colmadones, 30 maquinistas tragamonedas, 20 juegos de azar, prostitución, un bocinón, pero no tenemos los institutos de desarrollo, no tenemos institutos para la pintura, para arte, para el que le gusta la música, el que le gusta el baile, para la creatividad. Entonces le dejamos como una calle de una sola vía, de una sola dirección, que algunos milagrosamente, y mucha gente milagrosamente, porque el dominicano es bueno, la superan. Dejamos la vía de la dirección, de la corrupción, la vía de la delincuencia. Por esos jóvenes que están ahí, ¿qué necesita de nosotros? No es que le critiquemos, que digan que son ladrones, no es que digan que son corruptos, ni que son lacras. Lo que necesitan es que le escuchemos, que le brindemos oportunidades, porque todo el mundo tiene característica positiva en la que puede desarrollarse. Y ya que estás hablando del tema de educación, esa es otra de las prioridades y de los puntos que mencionas en tu propuesta. Entonces, vamos a desarrollar brevemente ese tema de la educación. Y de hecho, me proponía iniciar por ahí, porque la educación debe ser la plataforma, debe ser la zapata, debe ser la roca firme sobre la que se construya cualquier nación. Un país sin educación es un país que va atrás. Y no solamente con educación, ya necesitamos no solamente tener educación de valores de 2 y 2, sino de una educación competitiva, adaptada a los tiempos y a los desafíos. Ejemplo, entiendo que el sistema educativo dominicano hay que deshacerlo, hay que diseñarlo desde cero. Hay que hacer, o sea, no es que se suspendan las clases. Un equipo de expertos vamos a proponer ejemplo. Todos los años en la República Dominicana está el asunto de que hay que comprar los libros de textos, que cuestan muchísimo dinero, que le sale muy costoso al Estado y también a las y los dominicanos. Pero ¿por qué todos nosotros tenemos un teléfono? Todo el que nos está viendo tiene un teléfono. En todas las casas existe un teléfono. ¿Por qué no ponemos ese contenido electrónico en los teléfonos, en la laptop, de modo que tú puedes traer tu laptop, en tu tablet, en tu computadora, y no solamente que tenga el contenido didáctico, sino que ahí puede tener los ejercicios, los videos, puede tener la música, las gráficas, puede tener, en vez de un profesor que uno es más atractivo que el otro, que un día llega el profesor molesto, que un día el profesor se enferma, ahí pudiéramos tener ya con el neuromarketing y esto, la neurociencia, contenidos que van dirigidos más fácil a desarrollar y hacer el aprendizaje más fácil. Por eso, nosotros proponemos, con eso lograríamos dañar menos el ambiente, porque mientras menos papel, menos árboles hay que utilizar. Bajaríamos los costos porque los padres no tienen que cambiar libros todos los años, porque aunque cambien algunas cosas, solamente como un teléfono, el programa tú lo actualiza y se actualiza todo en el teléfono, en el teléfono para la persona. Y tú dirías, bueno, porque los teléfonos, que a mí me gusta el papel. Bueno, a usted quizá le gustan los caballos, pero ya usted no anda en un burro ni un caballo, sino que anda en un vehículo, un avión, un tren. Las cosas van cambiando. Y usted antes hacía humo para comunicarse, pero ahora tiene un teléfono. Entonces hay que adaptarnos. Nosotros no podemos competir solamente con sentimientos y solamente con que a mí me gusta el papel. Ejemplo, entonces esto de educación yo lo complemento con lo que se llama la escuela al revés o el aula al revés, que se está planteando y utilizando con mucho éxito en países que nos llevan muchísimo. Ejemplo, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste la escuela al revés o el aula al revés? Consiste en que el sistema tradicional tiene 40 y 50 alumnos con un profesor que le dan 20 minutos y tiene que irse a otro turno, a otra aula. Y el alumno que no tiene el mismo ritmo se quedó. El que se distrajo, miró hacia cualquier parte, no entendió, ya el profesor no puede explicarle otra vez. El alumno que no entiende tanto, que aprende más visual o con el oído, con las señas, ya se quedó también. Sin embargo, con el otro sistema, usted tendría su profesor aquí, un profesor en su teléfono. Usted no escuchó bien, le da para atrás. Usted le dio sueño, se duerme. Usted quiere consultar, el profesor le dijo batata, y usted no sabe lo que es batata, entonces usted para y busca lo que es batata para que no siga desarrollando, creciendo, como en la República Dominicana, que los alumnos avanzan relativamente porque avanzan con muchas lagunas. Por eso cuando nos miden el índice de rendimiento académico estamos muy bajos con relación a otros países. Entonces este sistema te da la posibilidad de tener gráfica, de tener el profesor aquí. Tú lo puedes ver en el baño, en el parque, en la cama, acostado. Y la tarea se llama escuela al revés porque entonces la tarea tú la harías en vez de tu casa en la escuela. Y tú dices, diputado Dionisio,
dígame de eso, ¿cómo hacer la tarea en la escuela? Porque en el sistema actual, el profesor te dice a ti, busca, ve, copia eso, ve a tu casa y tráeme la tarea hecha. Pero ¿qué ocurre? Que muchísimas veces el papá que no estudió, que le va a hablar de geometría, de álgebra, de historia, de geografía, no podrá ayudar al estudiante. Igual, hay padres que saben, pero no le interesa ayudar a sus estudiantes, pero con la escuela al revés, el alumno que tiene su profesor aquí en su aparatito aprendió, escuchó todo, la teoría, lo investigó y a la escuela va a practicar lo que aprendió con los demás compañeros para que de esa forma también se pueda potencializar la cooperación entre los individuos. Las sociedades no aumentan si no hay cooperación y confianza entre los individuos. Y si alguno de los alumnos no sabe algo, tiene el experto, que es el profesor, que a diferencia del papá, que un analfabeto, otro estudiado, le da la misma oportunidad a los estudiantes que son hijos de ricos, como a los estudiantes hijos de pobres, que cada uno tiene un profesor personal en este caso, y va a tener un facilitador para sus tareas, que es un profesional. Ok, y entonces, siguiendo... Y puedo poner el ejemplo, por ejemplo, Khan Academic tiene cientos de millones de usuarios y ha dado resultados extraordinarios, inclusive con alumnos que antes no podían avanzar, se estancaban en el sistema educativo normal, y este sistema lo que hace es que le da más motivación, le incentiva al estudiante, porque también a veces hay profesores que frustran a los estudiantes, este sistema no. Y no solamente eso, el sistema tradicional es un sistema que engloba a todos los individuos como si fueran iguales y como si aprendieran igual. Y existen lo que se llaman los tipos de inteligencias, los nuevos tipos de inteligencia. ¿Qué significa? Que hay personas que aprenden más fácil de una forma que de otra. Hay personas que tú tienes que buscar en qué son talentosos. El sistema educativo, por ejemplo, las personas que pueden ser exitosas en la vida lo pasan porque no saben álgebra o porque en las matemáticas no es buena, pero ese individuo pudiera ser buenísimo en otras áreas que no necesitan las matemáticas o que tú no tienes que pasar obligatoriamente por ahí. Igualmente, eficientizar los institutos técnicos, donde no todo el mundo tiene que ir a la universidad. Hay gente que no le gusta, otros pueden ser útiles sin ir a la universidad, más prácticos, y si de ahí en adelante, porque son técnicos y ganan dinero, pueden pagar su universidad en carreras ya más sentimentales. Entonces sería una propuesta donde los docentes participarían como facilitadores de la educación. El docente se va a convertir en el líder, en el veedor, en el facilitador, en el que lo va a ayudar a organizar, a debatir ideas. No solamente el profesor dictador, sino el profesor que ahora va a ayudarle a utilizar lo que aprendieron para que ellos desarrollen. Y no solamente, hay gente que dice no, porque tiene que ser como dice el profesor, o tiene que ser como dice el papá, porque es más viejo. Y me recuerda una anécdota que hay, que en una ocasión un hijo va donde el papá y le dice que discutió con el profesor y que el profesor lo mandó a buscar. Y le dijo, ¿por qué? Bueno, porque yo le dije que no estaba de acuerdo. Y el papá le dice, bueno, pero si él te dice que es así, es porque es así. ¿Y por qué? Porque él es más viejo que tú y los más viejos saben más. Ah, bien. Pero entonces le preguntó, ¿y quién quién inventó el teléfono? Y él le dijo, fulano de tal. Y le dijo, ¿por qué no lo inventó su papá si los viejos saben más? Esa anécdota muy divertida. Siguiendo con sus prioridades, hay un tema muy interesante que me gustaría que desarrollemos y es el tema de la salud. ¿Cuál es su nueva propuesta para este espectro? La salud es muy amplia. Muchísimas veces hay gente que cree que la salud solamente es la salud física. La salud más importante es la preventiva. Nosotros necesitamos que nuestra sociedad trabaje mucho en la prevención. Por ejemplo, nosotros somos un país donde el dengue y ahora otras enfermedades como el Zika y otras han venido y son ya chikungunya y otras. Ya tenemos el mosquito Aedes aegypti que lo transmite. Es una enfermedad endémica de nuestra isla. ¿Qué ocurre? Que cada vez que hay un brote que mueren muchas personas, allantan con un poquito de humo, estamos trabajando. Pero en otros países, en un país exitoso, ya sabemos que eso ocurre. Entonces ya hay que colocar brigada por cada comunidad y cada X tiempo hacemos fumigación, concienciamos a la gente, educamos a la gente para decir, mira, los vectores son estos, los mosquitos, la larva se reproduce aquí, el mosquito en este ambiente es más saludable. Vamos a fumigar
para evitar que hayan muertes, como en otros países no han logrado. Ejemplo, ¿tú sabes cuántas personas se enferman porque no lo han educado cómo sentarse o cómo comer correctamente o qué tal hábito de dormir, de esto? Entonces la salud tiene que ver más con la parte educativa, preventiva, y que exista lo que sea el médico cercano, un médico cercano que por cada cantidad de habitantes o cada sector hay un médico donde la gente pueda ir y chequearse, y entonces cualquier cosita pequeña que haya, el médico, si entiende del lugar, la corrige o lo remite a otro médico. Entonces tiene que existir una medicina más comunitaria y más rápida para evitar que asuntos pequeños puedan convertirse en patologías graves que terminen dañando la vida. Y se ha demostrado que por cada peso que tú inviertes en la parte preventiva de la salud, se ahorra 25. O sea, que es muy barato para un país hacer todo lo posible para que la gente no se enferme o se enferme lo menos posibles, o que cuando se enferme las soluciones sean tempranas. Las enfermedades en la República Dominicana no solamente es que mueren gente, sino que arruinan familias completas. Porque las enfermedades catastróficas de alto costo, cuando una gente se enferma, hay que vender la vaquita, vender los ahorros. A esa persona tiene que salir a hacer un maratón por los medios de comunicación. Yo que lo sé, que hay una gente enferma, va donde mí. Y saben que yo puedo ser un facilitador, un puente que construya soluciones y conecte una adversidad con una solución. Entonces, la medicina debe cambiar, debe ser una medicina más humana y menos negocio, porque muchísimas veces hemos cambiado y en vez de tener pacientes, ahora el sistema tiene clientes. Y ya que estamos hablando del tema de la salubridad, para terminar esta ronda de ideas, vamos a hablar un poco del tema de el agua y la basura, que también es otro de las 10 prioridades dentro de su propuesta, para que desarrollemos brevemente estos dos tópicos. La República Dominicana necesita de urgencia plantearse lo siguiente. Somos una isla, tenemos abundancia de agua, pero yo noto que el lugar donde cuando yo era un niño, que no hace tanto tiempo, tengo 42 años ahora, había un río grande, ahora tenemos un río pequeño. Donde teníamos río mediano, tenemos un arroyito. Donde había un arroyito ya no existe nada, solamente el cauce, donde quizás lágrimas a veces caen por ahí recordando las bondades y lo bonito que eran esos ríos. Y tú te preguntas, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos utilizando efectivamente el agua? Tú sabes la cantidad de agua que se pierde en nuestro país, que sencillamente va al mar sin ser utilizada correctamente, sin ser capitalizada. Y hay otros países que no tienen casi agua y son mucho más efectivos con lo que se hace a través de la agricultura, a través de la generación de energía limpia, en fin. Pero también tenemos otra situación con el agua. Es que nosotros en la República Dominicana no tenemos agua potable. En la República Dominicana en ninguna parte existe agua potable de calidad, como en otros países donde tú abres el grifo o la llave, como se dice aquí, y usted toma agua, sino que aquí no solamente el agua que tú tienes en tu casa, si es que la tuviera, porque la mayoría de gente no tiene acceso a agua del acueducto, no te la puedes tomar, te hace daño hasta para bañarte, pero también la que tú compras, muchísimas de las que tú compras, el 90% tampoco está en condiciones de poder ser ingerida, de poder ser tomada, de poder ser consumida humanamente hablando. Entonces, nosotros tenemos que mejorar el agua. Verón Baor Punta Cana es el peor de los ejemplos cuando cuando vemos lo que puede pasar en el agua. Nosotros aquí no hay un sistema de agua, de una planta para tratar el agua servida o el agua negra. No tenemos alcantarillado y todo lo que por ejemplo, la gente hace un hoyito, aquí no es que es hoyito, es la misma roca que tiene sumideros, pone un tubito por ahí tira sus desechos fecales y demás. Y al lado hay otro tubito, como tampoco hay acueducto, y de ahí mismo sacamos el agua. ¿Qué indica eso? Que nosotros estamos produciendo una bomba de tiempo. ¿Con qué? Porque estamos contaminando las fuentes acuíferas, estamos contaminando las aguas subterráneas, estamos contaminando los ríos subterráneos, estamos contaminando el manto freático. Y bueno, sencillamente, el manto freático, imagínense que es una tinaja o una ponchera grande, un cubo grande. Ahí usted trae agua de ahí. Entonces, si al manto freático que está ahí debajo usted le echa, por un lado,
lo va contaminando, al final usted va recibiendo contaminación y por eso en la zona Bávaro Punta Cana, en la provincia de La Altagracia, una gran cantidad de las mujeres tienen infecciones de transmisión, o sea, transmisiones vaginal e íntima. Tenemos muchísimas personas con enfermedades en la piel. Una gran cantidad de personas tiene enfermedades gástricas por las bacterias, los parásitos que contienen lo que debería ser vida, se convierte en muerte. Pues sí, muchas enfermedades dermatológicas, hay muchos casos registrados ciertamente. El tema del agua en este sector es bastante delicado. Muy crítico. Es un gran desafío. Exactamente, es un gran desafío. Es un gran desafío y son estos desafíos lo que estamos hablando de los que nosotros vamos a representar al Congreso Nacional. Tú notas que yo no te estoy hablando de una canchita, de un póster del alumbrado, de dar una receta a una gente, porque este país no se va a resolver con esto. Este país se va a resolver cuando nosotros agarremos el toro por los cuernos y digamos, estas son las transformaciones que hay que hacer, como otros países, Singapur, Taiwán, Japón, cuando hubo esas transformaciones, dijeron, esto hay que deshacerlo y empezamos a construir lo que van a cosechar nuestros hijos en 15, en 20, en 30 años. Así es. Bueno, candidato, ¿qué le parece si pasamos a la ronda de preguntas para tener una interacción con todos los que nos están sintonizando, con todos los oyentes? Sí, claro. Yo soy estoy aquí a la entera disposición de ustedes. Usted me pregunta, yo voy a contestar bajo la limitación humana que tengo de ser un ser humano. Le contestaré las cosas que preguntan. Claro que sí, entonces estamos a la espera de todos los que nos están sintonizando para que puedan hacer sus preguntas, cualquier tipo de inquietud a través de nuestro Instagram Live o Facebook. En el Facebook Live, por favor, si nos puede recordar sus redes sociales para las personas. Dionisio, en Facebook y en Instagram, Dionisio López, mi diputado. Dionisio López, diputado 2020-2024. Muy bien. Sí, y no solamente preguntas, pues también hay que hacer sugerencias, porque las funciones de un diputado es fiscalizar, legislar y representar. Y si usted no escucha lo que dice el pueblo, si usted no coloca el oído en el pueblo, entonces simplemente usted no tendrá una representación legítima, porque usted está representando lo que usted piensa y no lo que piensa el que lo eligió a usted para que usted vaya a convertirse en su voz. Exactamente, así mismo es. Estamos recibiendo información desde producción. Aquí dice, ¿cómo proponemos crear empleos para que nuestros jóvenes se queden en nuestra zona? Que bueno, bueno, la vista todavía la tengo bien, ustedes ven. Eso significa que voy a leer bien los proyectos de ley también, no podría alegar ignorancia. Muchas veces, no, yo no lo leí. Bien, eso lo hacen en Instagram, esta pregunta. Correcto. Señores, una de las cosas que nosotros tenemos es la siguiente, de los proyectos que están escritos y razonados en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, lo siguiente. Aquí se habla de que la juventud no le gusta trabajar, de que la juventud no quiere hacer las cosas, de que los jóvenes no sirven, de que los jóvenes de hoy, de que le ponemos mucho defecto a los jóvenes. Pero nos preguntamos nosotros qué podemos hacer para que el joven pueda insertarse, ser productivo, ser proactivo, de que el joven pueda ser útil y exitoso y pueda aportar, no solamente aportarse, porque cuando un joven se desarrolla, indica que el país se desarrolla. Bien, entonces, una de las cosas que nosotros proponemos es incentivos fiscales a las empresas que contraten el primer empleo. Por ejemplo, reducciones a la empresa que contrate en X cantidad de primer empleo, lo vamos a bajar el pago de impuestos para que sea una motivación, para que sea un atractivo, que se trate del ganar. Porque pues muchas veces se le pone trabas al joven. Tú vas a buscar empleo y dicen 2 años de experiencia laboral, tantas personas que te recomienden, la firma de la tatarabuela y que tiene que estar viva y tiene que firmar aquí y tiene que saltar una aguja para darte el empleo a ti. Entonces eso hay que cambiarlo. Los jóvenes que lo que necesitan es oportunidad. Para ello también hay que pensar bien en crear aquí la universidad turística, un instituto técnico profesional que conlleve la posibilidad de que los jóvenes se puedan capacitar en turismo, en tecnología, en marketing, en estrategia, que puedan insertarse a las ofertas laborales
que hay que hacer aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos que fomentar la enseñanza de otros idiomas, que no solamente sea el inglés, sino que sean idiomas diversos, para que nuestros jóvenes no haya que... Aquí se dice, por ejemplo, hay que traer extranjeros. ¿Por qué? Porque los dominicanos no saben. Si vamos a pasar en eso todo el tiempo. Vamos a preparar a los dominicanos, inclusive vamos a utilizar extranjeros si son los que saben, para que ayuden a capacitar a nuestros dominicanos, porque un día habrá que decir que habrá que traer policía de otros países, pero también presidente de otros países, porque no sabemos. Ningún país echa adelante si no empieza como su primera plataforma con sus locales, aunque usted busque la ayuda, la asistencia, el aval de otras personas o de otras nacionalidades. Pues muchísimas gracias. Seguimos en sintonía para todas las personas que tengan alguna inquietud, alguna propuesta. Decía que hace rato nos llegó una pregunta de nuestro equipo de producción, nos hizo llegar de diferentes localidades. Bueno, aquí veo cómo pudiéramos erradicar, veo ahí por ejemplo que me dice Sara, cómo pudiéramos erradicar el asunto de los vertederos cerca de los hoteles. Me parece que es así, ¿verdad? Sí, Sara nos pregunta cómo se erradicarán los vertederos ilegales cerca de nuestros hoteles. No solamente los vertederos ilegales. Aquí lo que hay que accionar un esfuerzo conjunto que conlleve la aplicación de la ley, de las autoridades locales, nacionales, y para eso ahí vamos nosotros a accionar como próximo diputado para crear las condiciones que existan necesarias. Si hay que reformar, reformular, adecuar cualquiera de las leyes ambientales, de las leyes de territorio, de las leyes turísticas, para adecuar a los tiempos. Miren, a veces yo bauticé el volcán de Bávaro Punta Cana. Es que a veces aquí en el Macao se enciende un volcán que se entra a los hoteles sin pagar impuestos, sin carnet, sin que lo chequen, sin viajar en los aeropuertos, sin consumir nada, porque el humo se entra y cuando el humo se entra desaloja a todos los turistas. Y eso ocurre con mucha frecuencia, no solo, ese es el más grande, pero eso ocurre aquí con mucha frecuencia. No solamente tenemos muchos vertederos improvisados, sino que tenemos también en muchos casos autoridades improvisadas. ¿Por qué hay autoridad improvisada? Porque se vota por 500 pesos. Porque se vota por el color de un partido, o se vota porque fulano me dijo que vote por este, o porque se vota porque este es el más bonito o el que más bonito habla. Aquí hay que buscar personas comprometidas y nadie lo sabe todo, pero las personas que tienen compromiso, tienen la sensibilidad, tienen el interés de hacerlo, buscan los asesores, buscan compañías, buscan quienes le digan lo que hay que hacer. En otros países, la basura no se convierte en un problema, sino que la basura se convierte en un atractivo, que inclusive es rentable. Y de eso que hoy se nos convierte, se ha transformado en una forma de alejar turistas, en una forma de invertir mucho dinero, pudiéramos utilizar esa misma basura para producir combustible y con ese combustible generar energía. Pudiéramos utilizar la basura para reutilizar los materiales reutilizables. También pudiéramos extraer abono. Hay muchísimas características, muchísimas formas, pero necesitamos una, que es la voluntad y la capacidad para desarrollar eso. Pues sí, otra de las inquietudes que nos han hecho llegar es cómo usted propone que la zona de la provincia de la Altagracia pueda convertirse en un municipio. Bueno, vamos a... Verón Bávaro Punta Cana en este momento es un distrito municipal. Para elevarlo de categoría política a municipio, nosotros encabezaremos esa lucha para, escúcheme bien, para elevar de categoría política el distrito turístico a municipio. Porque ¿cuál es la diferencia? Hay muchas decisiones que vienen aquí no hay, por ejemplo, aquí no hay un ayuntamiento, aquí hay una dirección distrital. Y como existe una dirección distrital, las medidas que se toman aquí por los vocales, porque no hay regidores, porque los regidores son los concejales, pertenecen a los municipios que tienen autonomía. Entonces, lo que aquí se decide, hay que refrendarlo en Higüey, por ejemplo, que es el municipio cabecera de la provincia, pero también al que nosotros pertenecemos. Pero hay otra cosa, hay una sentencia
que nos quitó a los distritos municipales, le quitó la capacidad de tener oficinas de planificación, la oficina de ordenamiento territorial, sino que ahora tenemos, en vez de tener una oficina que diga dónde van las cosas, quien administra nuestro territorio realmente es Higüey. Quien decide dónde se construye, cómo no se construye o da los permisos es Higüey. Esto hay que transformarlo para que nosotros, que somos que nos generamos no solamente para Higüey, sino para el país completo, tengamos las condiciones, que seamos nosotros que construyamos nuestro futuro eficientizándonos en el presente. Y a veces hay personas que dicen, no, pero que entonces Higüey recibe menos. No, Higüey va a recibir mucho más, porque en la misma medida que nosotros seamos más sostenibles, que nosotros seamos un destino turístico más amigable, que seamos un destino turístico que invite, que al que venga repite y promueve el destino turístico, y no como ocurre ahora, que la gente viene y se va a decepcionar porque le pintan algo, pero no puede salir por el pueblo, por la comunidad, a interactuar, a ver la cultura, a ver el arte, la gastronomía. En este caso, nosotros traeríamos más turistas, y los turistas también consumirían mucho más para el bien del país. En el año pasado, para que tengamos una idea, la importación in situ de la zona hotelera estuvo por más de los 25 mil millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que de aquí, de esa importación in situ, que indica que en vez de nosotros llevar el producto fuera del país, los de otro país vinieron y lo consumieron aquí mismo, el extranjero. Pero ahí se vendió el plátano que se produce en Barahona, la flor las legumbres y hortalizas se producen en Jarabacoa, la leche se produce en otra parte, el queso se produce en otra parte. Mientras más, yo creo siempre que las personas exitosas no tienen miedo de que otros sean exitosos. Entonces usted no puede pretender ser exitoso atajando el éxito de otro. Vamos a crecer juntos. Por otra parte, aquí Leslie Mari nos pregunta, ¿qué plan podrías implementar para solucionar el tráfico? Bueno, me parece que sería el tráfico, yo pudiera hablar de los dos tráficos, el tráfico de drogas o el tránsito, quizá el tráfico, el flujo de vehículos, cómo funciona. Mire, nosotros tenemos, hace unos años, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, igual que de la Unión Europea, emitió una alerta a sus ciudadanos advirtiéndole de la peligrosidad que significa transitar en las vías de la República Dominicana, en las calles, en nuestras carreteras, por la mala condición, por la falta de fiscalización, o sea, del policía que tú saques y te le va para allá adelante, hay una cámara o hay una patrulla que te multa, que fiscaliza el estado de los vehículos, el estado de las llantas, el estado de todo lo que converge para esto. Como consecuencia, por eso ya viene menos turistas, porque es un país menos seguro, pero también aumenta, la República Dominicana es el segundo país del mundo, y el otro es un país que tiene como 100.000 o 200.000 habitantes, donde se produce más accidente. Pero, óigame esto, lo más grave, Bávaro Punta Cana en la República Dominicana y la provincia de Altagracia es el lugar donde más accidentes se producen en la República Dominicana. ¿Qué indica esto? Que realmente cada vez que tú sales a las vías de la República Dominicana, a las calles, llegas a tu casa, tienes que prender un veloncito y dar gracias a Dios porque tú llegaste ileso a tu casa. Y eso hay que cambiarlo por los extranjeros y por los dominicanos. Para ello debe haber más patrullas, más fiscalizadores electrónicos, más cámaras, deben haber mayores recursos y sobremanera la parte de la educación. Es que aquí estamos trabajando en esto, en la macana. Te pasaste en rojo, te damos una macana. No tienes cinturón, te ponemos una multa. Porque las autoridades, en vez de ser alguien que evite que el ciudadano cometa falta, se han convertido en fiscalizadores, se han convertido en una forma de impuestos internos para recaudar dinero. La policía de tránsito es un ente que quieren que tú violes para cobrar multas. Por aquí tenemos a Claudia Malek, que nos pregunta cuáles son sus planes para ayudar a los discapacitados y domésticas. Bueno, qué bien. Nosotros en la República Dominicana tenemos, y lo plantea en dos cosas juntas, las domésticas. Voy a empezar por las domésticas. Las mujeres que dejan su familia, su casa, su hogar,
para ir a atender el hogar de otra persona, que son niñeras, son las que atienden al esposo, a la esposa, son las que barren, las que planchan, las que cocinan, los que lo hacen todo, las que dejan sus hijos para ir a atender los hijos de otros, su esposo para atender al esposo de otro, su casa para atender la de otra, pero al final esas personas no están cotizando en el plan de las AFP para un plan de retiro, para tener una pensión, pero tampoco tienen la misma sensatez, no tienen los mismos requisitos, las mismas remuneraciones que tienen otros empleados. Y yo propongo que las empleadas domésticas deben tener los mismos derechos que tienen otros empleados en la República Dominicana y más, porque esas personas se sacrifican y trabajan más que cualquier otro obrero en la República Dominicana, o empleador o colaborador, como usted le quiera decir el patrón. Y en cuanto a la parte de lo discapacitado, primero quiero hacer una recomendación. Cuando usted ve a una persona con cualquier dificultad física o motora, no le diga inválido, porque una gran parte de los inválidos que yo conozco tienen brazote así, andan caminando, hablando y hasta matando, hasta dañando, hasta apagando sueños. Por ello, son personas con impedimentos físicos o motoros, no me diga inválido. Por ello, pudiéramos hacer una ley de incentivos para que las empresas se acuerden por ley una cantidad de empleos. Por ejemplo, ponga usted que el 1%, el 10%, lo que se establezca a través de estudios, sean para personas con discapacidad física o motora o de cualquier otro tipo. Y esa persona, en vez de convertirse en una carga, se convierte en un ente productivo, se convierte en alguien que aporta a su familia, aporta a la sociedad. Pero además de eso, no solamente eso, es que esas personas son fieles porque son agradecidos, esas personas son serios, son respetuosos y son colaboradores. Y tú vas a buscar a alguien que sencillamente la sociedad lo tiene como si fuesen objetos tirados allí, en alguien productivo, útil, que emocional, física y económicamente aportarán a ellos y a su familia. Muchísimas gracias, Dionisio. Para finalizar, brevemente cuéntanos por qué, dile a tus votantes y a todas las personas que nos están sintonizando, ¿por qué votar por ti este 5 de julio? No se cambia con lo mismo y nosotros tenemos una historia de servicio. Muchas veces hay gente que me pregunta, ¿y cuál es su partido? Cuando yo le digo que soy candidato a diputado, o ¿cuáles son sus propuestas? Yo le digo, ha empezado mal. Debería empezar por decirme quién yo soy al día de hoy, cómo yo me he ganado que él vote por mí. Entonces lo importante de un candidato, lo más importante es qué ha hecho en su vida, cómo le ha sido útil a su sociedad, cómo ha aportado a su sociedad. Siendo así, he dedicado mi vida a servir. Ya le dije al principio de las cosas que hemos hecho, de las cosas que fundé la Escuela Nacional de Primer Auxilio, 47,000 graduados, en fin. Por ello, no se cambia con lo mismo. No empeñe la cabeza para comprar el sombrero. O sea, no voto por 500 pesos. Me he comprometido en seguir sirviendo, no en servir cuando sea diputado, sino en seguir sirviéndole a mi país, a mi patria. Muchísimas gracias, Dionisio. Muchísimas gracias, candidato, por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias a todos los que nos han sintonizado y esto fue Guest Choice en entrevista.